Una en punto de la tarde de este miércoles 27 de octubre del 2021. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Hoy vamos a hablar de una enfermedad, una infección viral que es muy frecuente. Vamos a hablar del herpes bucal o herpes labial. Muchas veces las personas lo conocen como calentura también. Bueno, hoy tenemos una especialista que va a absolver todas nuestras consultas en relación a cómo podemos evitarlo, se cura completamente, cuál es el tratamiento. Bueno, todo eso y más hoy en Cuerpo Médico. Los herpes bucales, ¿qué ocurren? ¿Cómo aparecen? ¿Pueden volver a aparecer si alguna vez de niño de repente tuve esos brotes? Bueno, vamos a ver una nota y empezamos ya de lleno con sus preguntas y nuestra especialista. El herpes labial, que también es llamado herpes febril, es una infección viral bastante frecuente en las personas y se trata de pequeñas ampollas llenas de líquido que se forman sobre los labios o alrededor de ellos. Estas ampollas a menudo se agrupan formando pequeñas manchas y es después de que estas ampollas se revientan o se rompen donde se forma una costra que puede durar varios días. Sin embargo, el herpes labial suele curarse en 2 o 3 semanas sin dejar cicatrices. Ahora, ¿cómo se contagia el herpes labial? Pues pasa de una persona a otra por un contacto bastante cercano, por ejemplo, al besarse. Generalmente, el herpes es causado por el virus del herpes simple tipo 1 y menos comúnmente por el virus del herpes simple tipo 2. Estos dos virus pueden afectar a la boca o a los genitales y se transmite muchas veces a través del sexo oral. Finalmente, el herpes labial es bastante contagioso y no hay cura para esta enfermedad, pero el tratamiento puede ayudar a controlar los brotes. Tratamientos como las píldoras o las cremas antivirales, que son recetadas, pueden ayudar a que las llagas sanen de una manera más rápida y también pueden reducir la frecuencia, la duración y la gravedad de futuros brotes. Amigos de Cuerpo Médico, hay que mantener una higiene constante y tengan en cuenta esta información. No olviden que la prevención trae consigo salud. Gracias. Así es, sobre todo estas molestosas llaguitas que aparecen en la boca y que pueden salir de repente si es que nuestras defensas han bajado, pero mejor, ¿qué les parece si la explicación viene por parte de nuestra especialista? Ya estamos acompañadas de la doctora Diana Poco y Nostroza. Ella es médico dermatóloga del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, especialista en niños. Doctora Poco, bienvenida a Cuerpo Médico. Buenas tardes, Jennifer. Muchas gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros. Tenemos ya una primera consulta, llega desde Breña. Hola, ¿cómo estás? Gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas noches. Gracias, doctora Diana, de anticipado por la respuesta. Mire, doctora, yo siempre he sufrido que más o menos cada 2 veces al año me salen unas ampollas, así como lo han mencionado antes, en las comisuras de las bocas, ¿no? Y es una cosa que me sucede 2 veces al año. Y bueno, yo siempre le he dicho que era picadura de araña, la araña me ha besado, ¿no? Pero muchos me han dicho que es herpes bucal. Y yo quería saber si hay alguna manera hay algún tipo de análisis así que me pueda hacer para salir de dudas, pues si es realmente herpes bucal o es otro ¿Qué edad tipo tienes, Ángel? Y ahorita 56 años. Perfecto. Muchas gracias, Ángel, por la consulta, doctora. Bueno, como se sabe, el herpes labial es una de las enfermedades virales más frecuentes, ¿no? Muy contagiosa, y lamentablemente pues es muy recidivante también. Así que, bueno, una persona puede tener activaciones que puede ser 1, 2, 3, incluso más de 6 veces al año. Y cuando son muy recidivantes, habría que darle un tratamiento de repente para poderle evitar esas recidivas, ¿no? ¿Recidivantes a qué se refiere, doctora? Para que quede clarísimo. Ya, bueno, el herpes es una infección que va a ocasionar esas lesiones vesiculares, como bien decía el señor. Que son conocidas como la araña que lo besó y todo eso, que pueden ser dolorosas. Usualmente pueden haber manifestaciones antes que haya el brote, como picor, escozor, ¿no? Como un hormigueo, como calientito. Exacto, como quemazón, dolor. Y eso a los días siguientes, a los 24, 48 horas, aparece ya la lesión, ¿no? Entonces, afortunadamente la mayoría de lesiones son leves, ¿no? Pero son fastidiosas y algunos pueden tener verdaderas molestias.
Les digo que es recidivante porque lamentablemente cuando pase sus 7, 10 días que puede durar esa ampollita y todas sus molestias, van a haber periodos donde pueda reactivarse. Esas reactivaciones pueden deberse a muchas cosas. Una de las más frecuentes, pues en épocas de calor, el sol también estimula, digamos, la reactivación de las lesiones. Entonces, una manera de ayudar a prevenir de repente estas lesiones en personas que sean... son varios motivos, una de ellas es el calor, el estrés, la frotación, las lesiones que hay en esa zona son causantes de reactivaciones. Personas que tienen mayor predisposición a reactivaciones pueden ser personas que también tengan algún fondo de inmunosupresión o de repente en personas que tengan diabetes o alguna enfermedad que baje un poquito las defensas y se manifiesta de ¿Ya forma manera de frecuente. diagnosticarlo y decir, esto es herpes? La forma de diagnosticarlo es clínica, ¿no? Okay. Uno lo puede ver, entonces sí es herpes. El más frecuente es ocasionado por el herpes simple tipo 1, ¿no? Y ese herpes, pues, va a generar esas molestias. Cuando ya tiene esa persona, o sea, lamentablemente, como digo, no hay forma de que te cures. No hay cura para el herpes, pero sí podemos nosotros con ciertos cuidados disminuir los brotes. Evitar ¿no? justamente que aparezca y sea recurrente. Doctora, ¿y hay algún examen de laboratorio que me indique que yo pueda tener el virus alojado en mi cuerpo? En realidad sí, hay exámenes de sangre que se puede hacer para ver si es que es una lesión reciente o una lesión que ya es antigua. Y sí se puede saber, pero aquí importa es la prevención, digamos, el evitar las recurrencias cuidándonos de esta manera, pues digamos, dándole en ese momento pues medicamentos para el dolor, ¿no? Antisépticos y cosas y evitar los disparadores si se puede, ¿no? Doctora, de ese tratamiento vamos a hablar más adelante. ¿Qué le parece si vamos a San Miguel? Luis, gracias por llamarte. Escucha a la doctora. Buenas tardes con ustedes. Quería preguntarles, ¿hay alguna comida que reactive el herpes? Perfecto. Doctora, hablábamos del sol, del estrés, de repente algún tratamiento, no sé, peeling, láser que pueda aplicarse por acá. ¿Y en realidad comidas no, pero sí pueden haber, aparte de procedimientos dermabrasivos, cualquier cosa que pueda irritar el lugar donde usualmente le da, en los labios, en la cara, porque el herpes puede dar en varias partes de la piel. Y bueno, en este caso herpes labial, si es que uno se estimula esa zona o se rasca, se pellizca, o sea, hace alguna erosión, podría predisponer a eso, pero en realidad comidas que sean, no hay ninguna comida asociada para que Pero se puede sobreinfectar la herida, la llaga, una bacteria. Bueno, ¿cuánto tiempo dura más o menos? Pues puede durar entre 7 días, 10 días que la lesión está abierta, o sea, está la vesícula, la ampollita, digamos así, se rompe y después ahí queda como una úlcera, ¿no? Entonces, si ahí no hay buena higiene en esa zona, se puede sobreinfectar con bacterias, o si uno se estimula y puede incluso dispersarse y sembrarse en varios lados, ¿no? Entonces sí podría complicarse, pero o sea, como comida, no hay ninguna comida que pueda estimular. Hacer el brote. Perfecto. Vamos a San Juan del Urigancho. Javier, gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? Hola Jennifer, buenas tardes. Sí, mi consulta es que yo, sufro de esta herpes labial desde que estaba en el colegio, recuerdo. Quisiera saber si el estrés es una causa o alguna alimentación, ¿no? Y bueno, yo me trato cuando me sale esto con una pastilla llamada Ciclovir. Y bueno, sí, ¿para qué? Me cura, pero no sé si hay otra alternativa. Muchas gracias. Gracias. Ya hablamos de que las comidas no tienen nada que ver. El estrés sí es un factor desencadenante. ¿Qué hacemos cuando ya tenemos la infección en ese momento? Bueno, uno, que todo es prevenir para no contagiar a los demás, porque cuando está la lesión activa, donde está la vesícula, entonces se pueden contagiar a través de ciertos objetos, como por ejemplo los utensilios, vasos y todo eso, entonces evitar eso. Y para la persona que ya lo padece, pueden haber lesiones que la gran mayoría son leves y que no dan mucha molestia, y hay otras personas que sí le dan mucha molestia y se va a manifestar por varios días, ¿no? Y muy extenso. En el caso que sea leve, de repente ni siquiera requiere ningún aciclovir, que es el medicamento que estaba mencionando el señor, y solamente darle lidocaína o un anestésico tópico y muy bien le va, y hay gente que ni siquiera lo requiere. Pero en personas que sí les sea molestoso, podemos darle, si son bien recidivantes o muy intensos, como le estaba mencionando hace un rato, converse con su dermatólogo para que le pueda dar una terapia, digamos, como supresora,
que es de buen tiempo para que no le dé cada 2 meses o cada 3 meses como muchas personas le pueden dar, muy frecuente y son formas severas, ¿no? En los casos leves, en la que más o menos le puede molestar, pero le ocasiona fastidio, puede utilizar la crema que me mencionó, el aciclovir también, sí, puede utilizarlo, sobre todo los primeros días, ¿no? Y también todos los medicamentos por vía oral también son los primeros días para que sea efectivo. Pero sería bueno que mejor converse con su dermatólogo para que siga una rutina y no utilice pues así nada más. Y evitar la automedicación, como siempre lo decimos. Vamos hasta Ollón. Lidia, gracias por llamar. Buenas tardes. Te escuchamos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos los que están en la televisión. Saludarlos de acá desde Ollón y bueno, para hacerle la consulta. En los niños, ¿por qué le aparecen esos granitos? A eso lo debo llamar herpes, así como se muestra en la imagen. Yo tengo un sobrino que a veces le sale, entonces a eso yo lo debo llamar herpes. ¿Cuál es la curación o qué alimentos debe consumir? Perfecto, muy bien. ¿En los niños también, doctora? Bueno, hay varias lesiones que pueden aparecer en la boca en los niños, pero si es así como hemos mencionado, que son lesiones de herpes. ¿Cómo es el contagio? Como les decía, dentro de la familia, si bien es cierto, es una enfermedad que más ocurre en adolescentes o en adultos jóvenes, ¿no? Pero en los niños la transmisión es así, intrafamiliar, con un contacto muy cercano, ¿no? ¿De qué manera? Pues compartiendo pues los utensilios, los vasos, cubiertos y todas esas cosas, y de esa manera pues el niño también sale infectado, ¿no? Y de tiempo en tiempo pues, igual recrudece, ¿no? Volvemos a lo mismo, que el paciente pues lamentablemente eso va a estar todo el tiempo y van a haber factores desencadenantes para que nuevamente vuelva a pasar esto, Puede ¿no? ser que una persona tenga el virus y que jamás haga un factor desencadenante y en su vida presente un brote de herpes. Hay personas que tienen una manifestación, bueno, sí, asintomáticos, portadores. De hecho, los cuidados que se debe tomar para evitar el contagio son de las lesiones activas, pero no necesariamente tienen que haber lesiones floridas para que pueda contagiar, porque puede el paciente estar asintomático y aún así puede ser transmisor de la enfermedad. Doctora, ¿no? un beso en la boca podría generar contagio. Si no tiene ni siquiera si no tiene la vesículas. lesión, igual podría generar, porque los cuidados que debemos tener son cuando tiene la lesión activa, porque es donde mayor contagio hay. Sin embargo, una persona que ha tenido herpes y bueno, de forma latente también ahí está y podría contagiar aunque no tenga una presentación clínica florida, sí. O sea, puede ser que yo tenga herpes, no tenga las vesículas porque en esos momentos no tengo ningún factor desencadenante. Beso a alguien, baja defensas y a esta persona sí le sale el brote. Sí, podría ocurrir eso. Por eso es que hay como que más del 80% de personas tienen anticuerpos positivos para el herpes labial. No compartir tampoco entonces maquillaje ni ni lápiz labial, ni bálsamos, ni nada de eso. Perfecto, muy bien. Vamos hasta Huánuco. Ángela, gracias por esperarnos. ¿Cuál es su preguntita? Muy buenas tardes, doctora. Bueno, mi consulta es la siguiente, ¿no? ¿Cuál es la causa en sí de lo que te parece el herpes labial? En el caso de mi papá, por ejemplo, tiene 66 años y él cada que viaja a la zona de Pasco, en la altura, siempre come carne. Y no sé si se debe a la alimentación y cada que vuelve le aparece el herpes en el labio superior. Siempre vuelve con eso. ¿Se puede saber? O también puede ser porque las defensas están bajando o algo. Por favor, ¿me puede explicar, doctora? Perfecto, Ángela, doctora. Sí, bueno, como mencionábamos, pues los alimentos no tienen que ver, pero en personas que son de mayores, ¿no? Muy mayores, o que están ubicados en un clima donde hay mucho sol, pues sí tienen mayor predisposición a reactivaciones frecuentes, ¿no? Además, recordémonos que una persona adulta mayor de por sí, así como las embarazadas, ¿no? Tienen unas defensas un poquito más bajas y podrían ser recurrentes en estas personas, ¿no? Sí, no sé si algo más. Perfecto. Sí, justamente en relación a eso, ¿no? Si la baja de defensas podría ser también un origen de que aparezca. Vamos ahora hasta Chimbote. Samuel, gracias por llamar. ¿Samuel? Buenas tardes. Miren, yo chico que tengo 31 años, ya desde 2 años más aproximadamente. Siempre cada año me sale una especie de manchita como herpes, ¿no? Tengo que se permita, que demora 2 o 3 semanas. Y ahora hace poco, ya no me ha salido, pero en el medio de la boca me ha salido una especie de supuesto herpes, pero más leve, más sencillo, más superficial, por así decirlo.
y en el medio de los labios. No sé qué estará pasando. No se te entiende muy bien la pregunta. Samuel, tu consulta es que te salían heridas en la boca constantemente, ahora te ha salido ¿dónde? ¿En la mitad de los labios? ¿Eso es lo que nos señalas? Sí. Y quieres saber si es que puede ser o no. Bueno, recurrente, ¿no? Hace alusión de que son heridas, al parecer vesículas, ¿no? Varicosas recurrentes. Lesiones en la boca. En la boca. Sí, podría ser herpes, pero habría que ver porque hay otras enfermedades que son úlceras orales que pueden ser otras enfermedades, ¿no? Si son muy recurrentes, bueno, enfermedad de Behçet, habría que ver otras diferenciales de eso, ¿no? Perfecto. Vamos ahora hasta el Callao. Gerardo, gracias por llamar. Te escucha la doctora. Buenas tardes. Hola, cuéntanos. Buenas tardes. El herpes labial es igual que el herpes gonorrea. Gerardo, es igual que... Vamos a ver si podemos recuperar el contacto o no, pero en todo caso, el tema de transmisión sexual, el herpes también es una enfermedad de transmisión sexual, estamos confundiendo con otro tipo de herpes. El herpes labial es generalmente producido por el herpes tipo 1, ¿ya? Y el herpes en los genitales generalmente está por el herpes tipo 2, es otro tipo de virus. Sin embargo, una persona que tiene pues, el herpes labial en este momento, si tiene contacto sexual con otra persona, pues puede también diseminar la enfermedad y viceversa. Los que tienen así también pasar a la boca, ¿cierto? Entonces, las dos formas son indistinguibles, ambos son las mismas lesiones. Pero por ubicación, pues generalmente herpes simple tipo 1 es lo que encontramos en la boca. Sí. Perfecto, muy bien. Vamos a una consulta a través de redes sociales, vamos a leerla del Facebook rápidamente ahí en pantalla. Manuel Velasco le pregunta, ¿una persona con el virus de herpes labial inactivo puede donar sangre? Buena pregunta. No hay contraindicación para eso, ¿sí? No hay contraindicación. Ahora, ¿el peligro es básicamente cuando me salen las heridas, cuando están las vesículas ahí, o es que yo puedo contagiar también sin las heridas, doctora? Sí, puedes contagiar aunque no tengas la manifestación clínica evidente. Ahora, ¿qué hacer? Porque muchas veces nos han dicho cuando tenemos estas heridas, esto es el beso de la araña, ¿no? De repente por ahí te dormiste sin lavarte los dientes, échate cenizas, una cuchara caliente. ¿Cuál es el tratamiento y qué es lo que debería de hacerse? Primero, como mencioné, es evitar la propagación. Una persona que tiene la lesión activa, evitar compartir cosas personales para evitar la diseminación. Esa persona, para evitar las recurrencias, ¿no? Que son muy frecuentes, se ha demostrado que cuando han hecho estudios y han utilizado un protector solar, ¿no? Han mejorado y han disminuido mucho las recidivas. Cuando tienen síntomas, esas personas podrían utilizar, como le decía, anestésico local en esa zona, la higiene, y si es muy fuerte o muy importante, podrían tomar medicamentos por vía oral administrado por su dermatólogo para, digamos, evitar que ese tiempo de 10 días que le iba a durar sea en menos tiempo y el dolor y la molestia sea muy corto, ¿no? O sea, aminorar un poco el proceso. Vamos con una última consulta hasta Huancayo. Jacinta, gracias por llamarte. Escucha a la doctora. Doctora, buenas tardes. Yo quiero preguntarle, no del herpes labial, sino yo ni sabía, yo estoy con dolor de la vesícula. Entonces me levanto el seno y como se llama me determinan que es herpes. Estoy recién una semana. Jacinta, mi amor, lo siento, pero la doctora es dermatóloga, pero vamos a tomarte la consulta por interno para el tema de la vesícula que te está molestando para poder darte una orientación. Recuerden que nosotros siempre decimos cuáles son los temas y estamos gustosos de que todos nos llamen y hagan las consultas a nuestros especialistas, pero nuestros especialistas tienen justamente un rango de acción para poder orientarlos a ustedes. Así que, Jacinta, por favor, vamos a tomar tu consulta por interno para poder orientarte. Doctora, finalmente, conclusiones, recomendaciones para todos a propósito del herpes. Bueno, las recomendaciones sería que todo paciente que tenga herpes activo, cuidar para que los familiares no se transmitan, ya que es una enfermedad que lo va a cargar para toda la vida, ¿no? Y las personas que tengan recidivas, si son recidivas que son muy leves, pues la higiene, anestésico tópico, de paracetamol también para el dolor y ya está. Y si son muy molestosas, muy recidivantes, más de 6 episodios en el año,
que acuda a su dermatólogo para que pueda ayudarle a utilizar un medicamento de forma constante, diaria, para evitar esas recidivas tan molestosas. Si es que se va a realizar algún procedimiento, digamos, que tenga que ver con dermabrasiones, es decir, como láser, peeling y esas cosas, es mejor que se administre un medicamento supervisado por el dermatólogo para evitar la diseminación y empeoramiento de las lesiones, ¿no? Y evitar esos brotes. Muchísimas gracias, doctora. Hemos estado con la doctora Diana Opoku Inostroza, médico dermatólogo del Hospital Docente Madre Niño San Bartolomé. Hacemos una pausa, regresamos rapidísimo porque Sara Busabá responde consultas en Consultorio Abierto Nutricional. No se la pierda. Amigos, estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico y en nuestro momento de nutrición. Hoy tenemos consultorio libre, las líneas están totalmente disponibles, así como nuestras redes sociales. Y antes de resolver las preguntas, les reitero lo que nos dijo nuestra invitada. El herpes no tiene relación con la comida, no hay alimentos que causan herpes, pero obviamente si estás con lesiones en la boca y, por ejemplo, consumes algún alimento sumamente cítrico, vas a tener dolor, pero eso no tiene nada que ver con la causa del problema. Y ahora sí, recibimos las consultas. José está en la línea, él nos está llamando desde San Juan de Miraflores. ¿Cómo estás, José? Te escucho. Muy buena, doctora, muy amable. Gracias por la respuesta. Verdaderamente el programa debe durar media hora más. Bueno, gracias. Mire, el tema es que tengo un sobrino de 4 añitos que le han detectado baja de hemoglobina. Y le han dado un jarabe que se llama sulfato ferroso. Correcto. Y por 3 meses, ya terminamos eso. Y ahora nos han dicho que tenemos que ir a una nutrición, entonces a una consulta de nutrición. Excelente. Pero, ¿por qué, doctora, mi pregunta es, ¿por qué nos condenamos a usar el sulfato ferroso y por qué no nos dan la opción siempre de nutrición? Claro. O yo me preocupo que siempre vamos a usar el sulfato ferroso, ¿por qué vamos José, a te esa explico. parte de la medicina? Te lo explico. Tu pregunta, José, sí, José, entendió perfectamente tu inquietud y es muy buena tu pregunta. Y acá resulta lo siguiente. Los alimentos tienen la capacidad de poder ayudarte a prevenir anemia, es decir, consumir alimentos ricos en hierro todos los días. Y para reforzar, incluir sangrecita, vaso, hígado, un par de veces por semana, una vez por semana, cada 10 días, dependiendo de la situación de cada persona. Pero cuando tenemos anemia, tú puedes comer todo el hígado que quieras y no va a ser suficiente. Es necesaria la suplementación. Así que ese mensaje no solamente va para ti, José, sino para todos los integrantes de nuestro país. Persona con anemia requiere suplementación y, por supuesto, siempre identificar la causa. Los alimentos van a ayudar a prevenir la anemia. Y seguimos con más consultas. Ahora tenemos a Hilda, que nos está llamando desde Lince. ¿Cómo estás, Hilda? Cuéntame. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, doctora Sara. Tengo bastantes preguntas, pero más o menos la más importante es sobre el tema de la alcalinización. Okay. He escuchado bastante por ahí que es muy importante. ¿Qué productos nos ayudarían a alcalinizarnos? Sí, gracias por esta pregunta, porque esta viene de un mito gigante que hay que erradicarlo, porque incluso hasta profesionales de la salud me ha tocado escuchar de estos temas y en realidad tenemos que irnos no solamente a la ciencia, sino a la bioquímica en este caso. Y es que la sangre tiene un nivel de pH, es decir, existen soluciones que son alcalinas o que son ácidas y nuestra sangre tiene un pH determinado.
Y cambiar este pH significaría alterar todo el equilibrio interno de nuestro cuerpo, que incluso podría llegar a la muerte. De hecho, existen condiciones de salud en que el paciente puede cursar con estas extensiones del nivel de acidez en su sangre y por tanto inmediatamente el médico tiene que actuar y hacer cosas para poder neutralizar e equilibrar justamente ese nivel de acidez. Por eso te digo, ¿existen alimentos alcalinos y ácidos? Por supuesto. Por ejemplo, el limón es un alimento ácido. Estamos hablando, por ejemplo, del pan, es un alimento alcalino. Pero que el consumir más de uno o de otro va a ayudar a que yo nivele o cambie el pH de mi sangre y con eso tener, digamos, prevención en enfermedades, eso es totalmente falso. Así no funciona nuestro cuerpo. Y seguimos con más consultas. En esta oportunidad nos están llamando. Nayeli nos está llamando desde Ayacucho. ¿Cómo estás, Nayeli? De paso, un abrazo muy grande a todos los ayacuchanos. Tengo un cariño muy especial por esa tierra. ¿Cómo estás, Nayeli? Cuéntame. Buenas tardes, doctora, mucho gusto. Mi consulta iba por qué tipo de alimentación debe consumir una persona que tiene resistencia a la insulina que desea bajar de peso. Claro, excelente. Mira, en la resistencia a la insulina tenemos problemas para poder utilizar eficientemente la energía que nos dan, por ejemplo, los carbohidratos y la grasa. Tú, por ejemplo, si comes fruta, si comes pan, si comes quinoa, si comes menestra, tu cuerpo lo va a absorber mucho más. Es como si estuvieses comiendo casi el doble. Por eso, esos alimentos, o sea, puede ser una dieta normal, completa, pero reduciendo este grupo de alimentos. No quitándolos completamente, sino más bien reduciendo. Si tomas desayuno, pan y avena, elige solamente uno. Si vas a consumir frutas, no excedas las 3 unidades al día. Y si en la noche es donde más tienes que cuidar, evita todas las fuentes de carbohidrato y más bien basa tu alimentación en vegetales y alimentos cárnicos. Espero que les haya gustado este momento de nutrición, Jenny. Muchísimas gracias, Sarita, y nos vemos ahora a las 5 de la tarde. Cuídense. Chao. Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Cuerpo Médico. El día de hoy estoy muy contenta de acompañarlos para hablar de un tema que genera controversia, vergüenza, duda, pero que en realidad tenemos que hablarlo, es importante conocerlo porque también tiene que ver con nuestra calidad de vida. ¿De qué se trata? De la libido. Y por supuesto tenemos una excelente invitada que hoy no solamente resuelve nuestras dudas, sino que también aprendemos muchísimo con ella. Así que sin más preámbulo, empecemos nuestro momento con el especialista. Amigos, así es, estamos el día de hoy con la doctora Débora Ferrer Cuadros. Ella es médico general de Sisol Salud de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchas gracias, Sara, por la invitación. El día de hoy, efectivamente, vamos a hablar de un tema muy interesante, que es de la disminución del líbido. Así es. ¿Cierto? Y de hecho, tal vez lo primero es explicarle a toda la gente que nos está viendo de qué estamos hablando cuando se trata de la libido y si esta va cambiando en el tiempo. Efectivamente, mira, este tema está enmarcado dentro de la disfunción sexual, que siempre pensábamos que era un tema tabú, no se hablaba en casa, pensábamos que era un tema solamente de hombres, pero ahora también sabemos que tiene mucho que ver con nosotras las mujeres. Y dentro de este tema grande que es la disfunción sexual está la disminución del líbido. Líbido nos referimos cuando hablamos al deseo sexual, la disminución del deseo sexual. Entonces, en este caso, hablando del hombre, las hormonas principalmente relacionadas en esto, por ejemplo, es la testosterona, que puede aumentar, disminuir durante la vida del varón, ¿no? Principalmente
son secretadas y el deseo sexual empieza a aumentar durante la adolescencia. Claro, sin embargo, desde que uno nace con esas hormonas en el caso del varón y ya nos contará en el caso de la mujer. Pero ¿cuándo es que se despierta este deseo sexual en el varón y en la mujer? En la adolescencia. En la adolescencia se empieza a despertar el deseo sexual. Sí, hago esta pregunta porque es frecuente a veces encontrar padres de familia con niños muy pequeños y empiezan a notar que el niño o la niña coge sus partecitas y uno está creyendo que tiene que ver con una parte sexual. ¿Esto podría ocurrir o esto simplemente se debe a otras causas, por ejemplo? No, esta es la fase anal que se llama en los niños y es totalmente natural, normal, no tiene nada que ver relacionado al tema de la disminución de libido, ¿no? Ajá, y es por otros motivos de exploración, probablemente en el caso de los niños, y es totalmente natural, pero ya en la adolescencia empieza. Sería interesante conocer cómo es esta curva de la libido en el hombre y la mujer, ¿no? Ya nos habló de que en el caso del hombre es la testosterona. ¿Qué sería en el caso de la mujer y cómo es que esta se va incrementando el deseo sexual y luego cuándo es que esto va bajando? Claro. En términos normales, no cuando hablamos de enfermedad. Claro, en el caso de las mujeres, cuando hablamos de la disminución del líbido, tenemos que pensar en una mujer mayor de los 50 años, que es una mujer que ya terminó su última menstruación y que ha pasado la menopausia, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, los estrógenos son la hormona más importante en nosotras las mujeres y en la menopausia el estriol, ¿no? Entonces, el estriol está directamente relacionado con la resequedad y cuando este disminuye en las partes íntimas y órganos sexuales de las mujeres. Vamos a ver luego qué pasa en el hombre, por qué baja y en qué momento es que baja este deseo sexual, pero antes vamos a recibir una consulta, nos están escribiendo desde el WhatsApp, vamos a ver cuál es ese mensaje que está llegando. Olga Hernández nos dice, ¿las pastillas anticonceptivas pueden causar un descenso de la libido? Bueno, en realidad cuando hablamos de fármacos, hay algunos fármacos que bajan el libido, como por ejemplo los antidepresivos, medicamentos relacionados para la hipertensión arterial, entre otros, pero en el caso de los anticonceptivos tendría que verlo con el especialista, el ginecólogo, ¿no? ¿Qué pasa en la vida del hombre? ¿Cómo es esta curva de deseo sexual? Que ya sabemos que debe ser intensa en la adolescencia, pero luego ¿cómo va avanzando? Claro, en el caso del hombre, la testosterona está permanentemente, a diferencia que en nuestro caso, ¿no? Claro. En el caso de los varones, la testosterona puede subir, puede aumentar, como puede mantenerse en el tiempo, como podría disminuir. Si nosotros quisiéramos identificar si hay una disminución de la testosterona, tendríamos que identificar primero algunos síntomas. Por ejemplo, irritabilidad, dolores musculares, entre otros factores, y acudir al médico urólogo para que haga un examen serológico, vea la cantidad de testosterona que hay en el suero y además de esto también cambiar algunos estilos de vida, ¿no? Por ejemplo, el tabaquismo, personas que consumen mucho alcohol, personas sedentarias también suelen sufrir de disminución del deseo sexual. El sedentarismo también tiene que ver con eso. Mira, eso es algo que no sabía, es algo que estoy aprendiendo definitivamente. Vamos a seguir con consultas, doctora. Nos están llegando desde el Facebook una inquietud. Vamos a resolverla inmediatamente. Richard Arriaga dice, tengo 32 años y últimamente tengo más carga laboral que antes. Hay semanas que son más estresantes y siento que esto ha afectado mi deseo sexual. ¿Será que debo tomar algún medicamento o suplemento? ¿Qué dice, doctora? Bueno, efectivamente sí, ¿no? Hay la fatiga, el cansancio, el estrés, entre otros factores, problemas con la pareja, podrían sí favorecer a una disminución del deseo sexual. Pero hoy en día se ha comprobado que más del 90% de la disminución del deseo sexual tiene que ver con un tema orgánico. Entonces habría que identificar, diagnosticar correctamente por qué razón está disminuyendo el líbido o el deseo sexual en esta
Entonces, persona. en el caso tanto del hombre como de la mujer, si la persona está sintiendo que ha disminuido el deseo sexual, es motivo de consulta porque por lo general tiene que ver algo con el propio organismo, ¿correcto? Habría que ver primero la edad y la situación, ¿no? Claro. Entonces, si por ejemplo habláramos de una persona, un varón joven, ¿no? Que no tiene ningún otro factor, descartamos todo el tema orgánico, entonces ahí sí diríamos que es una causa idiopática, ¿no? Pero si no, primero hay que buscar una razón, una causa orgánica, física. ¿Qué hay de la parte emocional? ¿De qué manera afecta? Bueno, la disminución del deseo sexual tiene mucho que ver con las hormonas y con los neurotransmisores. Entonces, muchas personas que sufren de depresión, que sufren de ansiedad, tienen disminución de algunos neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, que está relacionada con el deseo sexual. Hay algo que no sé si se excuse, con todo el respeto a los caballeros y a las damas, que quiero preguntarle porque de hecho en nuestra sociedad como en otras sociedades siempre se cree que en el caso de la infidelidad es el hombre el que suele ser infiel y muchas veces lo justifican porque el hombre tiene una libido y una necesidad distinta a la mujer. ¿Es esto cierto? No, bueno, las mujeres y los hombres tenemos deseos de querer ser queridos, amados y sentir placer, porque justamente dentro de el tema de disfunción sexual es la dificultad de mantener una relación sexual y disfrutar de ella. Entonces, en la actualidad, donde ya no tiene por qué haber ese tipo de tabús, la mujer también tiene derecho a expresarse y también hablar del tema con su pareja, ¿no? Sin necesidad de pensar que hay una infidelidad de por medio. Claro. ¿Y qué ocurre cuando uno está teniendo este problema del deseo sexual? Sabemos que tenemos que ir y acudir al médico, pero ¿cómo se trata? ¿Cómo se atiende esto? Bueno, en el caso de los varones hay que ir al urólogo. El urólogo efectivamente va a hacer algunas pruebas serológicas y ahora en la actualidad hay algunas inyecciones, hay algunos parches que se les coloca a los varones. Sin embargo, esto tiene que ver mucho el tratamiento o el arte del tratamiento médico con el especialista, porque si nosotros damos testosterona a un hombre, podríamos también desencadenar un tipo de cáncer de próstata. Entonces, esto va relacionado de la mano con el urólogo. Y en el caso de las mujeres, cuando bajan los estrógenos, tenemos que acudir definitivamente a la ginecóloga, ¿no? Porque ella nos va a hacer un estudio, de repente indicarnos algunos óvulos para lubricar mejor nuestros órganos genitales y poder sentir placer, ¿no? Porque hay muchas pacientes que definitivamente tienen dolor durante las relaciones sexuales porque hay sequedad vaginal. Claro. Y nadie definitivamente va a disfrutar de un acto sexual sintiéndose así. Esto que menciona, digamos, soluciona esta parte del dolor probablemente, pero también va a solucionar el tema de la libido en el caso de la mujer que por el climaterio, por ejemplo, bajan los estrógenos y ya no hay deseo sexual. En el caso del varón, por ejemplo, existe esta pildorita de color azul que todo el mundo conoce que ayuda justamente a poder tener un acto sexual, digamos, eficiente, por llamarlo de alguna manera. Pero en el caso de la mujer, ¿tiene soluciones? Justo hablando de esa pastillita azul, está relacionado no con la disminución o con el aumento de líbido, perdón, sino con la erección. Correcto. Porque en el hombre, la disfunción sexual tiene mucho que ver con la disminución del deseo sexual, pero también con la alteración en la eyaculación y con la alteración en la erección. Entonces, básicamente, esta pastillita ayuda a que aumente la sangre en el pene y pueda durar la erección mayor tiempo, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el deseo sexual. Vamos a ver si es que de alguna manera podemos ayudar a tanto hombres como mujeres a mejorar esto cuando realmente está disminuido. Pero vamos a recibir otra consulta. Nos ha llegado un audio desde el WhatsApp. Vamos a escucharlo. Buenas tardes, doctora. Quisiera saber si es que hay algunas prácticas que puedan ayudar
aumentar el líbido en las personas, sobre todo mayores de 30 años. Muchas gracias. Gracias también por la pregunta. Básicamente lo que comentaba, ¿cómo hacer para mejorar el libido? En este caso estamos hablando de una mujer joven, ¿no? Entonces, cuando hablamos del deseo sexual, es una respuesta sexual, ¿no? Humana. Y también estamos hablando que parte o dentro de la respuesta sexual humana está la excitación y el orgasmo. Entonces, en el caso de una mujer joven, habría que descartar primero un tema orgánico con el endocrinólogo, ver si de repente no hay alguna alteración en la glucosa o no hay una alteración en la tiroides, ¿no? Porque muchas veces el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la diabetes puede condicionarnos a una disminución en el deseo sexual, ¿no? Vamos a seguir con las consultas. En esta oportunidad nos vamos a trasladar hasta Puno. Ahí está Juana y tiene una consulta. ¿Cómo estás, Juana? Te escuchamos. Doctorita, ¿cómo está? Buenas tardes. Mi consulta es, yo tengo 55 años y casi como que no, ya se me ha bajado, ¿no? Como decir, las ganas de hacer de relaciones, pero me arde la parte, cada vez que hago, a veces hacemos relaciones sexuales, me arde los labios. ¿Por qué, doctorita? Y eso que ya fui al seguro varias veces antes de la pandemia, me recetaron y me estaba poniendo. Entonces, una pomadita que me recetaron. Pero, ¿mejoró? Ha mejorado, pero otra vez. ¿Por qué, doctorita? Bien. ¿Qué le podemos decir a Juana? Bueno, definitivamente, señora Juana, usted al tener más de 50 años, no conozco de repente cuándo ha sido la fecha de su última menstruación. Tampoco conozco si hay otros factores que estén alterando el deseo sexual, ¿no? Habría que hacer un examen general del perfil lipídico, glucosa, etcétera, como para poder descartar otros factores, como le comentaba. Y también definitivamente, en este caso, hay que hacer una reposición de estrógenos, ¿no? Para eso tendría que ir al ginecólogo, ¿no? Para que el especialista podría de repente adicionar algún tratamiento. Así que, Juanita, por favor, acude a tu ginecólogo para que pueda ayudarte con ese malestar. Sin embargo, de acuerdo a las respuestas que nos va comentando, podemos dilucidar que, digamos, problemas en el acto sexual se solucionan, muchos de ellos, yendo al médico. Pero en el caso del deseo sexual, ¿hay maneras de mejorar el deseo sexual? No hablando de una persona de 30 años, sino una persona de 40, 50, 60 tal vez. ¿Puede ayudarse de alguna manera? Claro, en ambos sexos, o en el hombre tanto como en la mujer, ¿no? Las mujeres somos un poco más de escuchar, ¿no? Tener un previo antes del que llamamos excitación, antes del coito, ¿no? En este caso sí, ¿no? Tendríamos que conversar de ese tema con nuestra pareja para mejorar el acto sexual. En cambio, en el hombre es totalmente diferente, porque él, al ver a su esposa de repente desnuda, ya está preparado para el acto sexual, ¿no? Claro. Entonces, con esto que nos dice, quiere decir que la parte emocional, la parte psicológica tiene mucho que ver con el mejoramiento de este deseo sexual. Y lo preguntaba y a mi insistencia porque es suficiente entrar a Google y uno buscar simplemente cómo incremento el deseo sexual y una serie de menjunjes, alimentos, brebajes y una serie de cosas que prometen lograrlo, cosa que entiendo no es tanto así. Bueno, hay algunos alimentos que sí podrían aumentar el deseo sexual, como por ejemplo el chocolate, ¿no? De repente también el vino, también se habla de la canela, ¿no? Pero tampoco no esperemos que eso nos aumente el deseo sexual. ¿No? O sea, claro, y ahí permítame, doctora, con todo respeto, voy a discrepar ligeramente con usted, porque en realidad el alimento en sí mismo no tiene componentes que van a actuar directamente al deseo sexual. Sin embargo,
todo este entorno que uno prepara en torno a comer el chocolate, a jugar un poco con la pareja, con el alimento, es donde ahí se tiene la combinación perfecta. Vamos a ir con la última pregunta, doctora. Esta vez nos está llegando desde el Twitter. Vamos a ver qué mensaje nos llega en esa red social. Paulina Cisneros nos dice: al inicio de año me hice un análisis hormonal y todo estaba dentro del rango normal, pero siempre he sentido que mi libido ha sido bajo y eso me ha traído algunos problemas de pareja. ¿Qué puedo hacer? Tengo 28 años. Uy, está súper joven, ¿no? Sí. ¿Cierto? Bueno, sí, definitivamente antes se creía que todo el tema de la disminución del deseo sexual era un tema psicológico, ¿no? Pero hoy sabemos que está relacionado, como te comentaba, a neurotransmisores también, ¿no? Entonces la depresión, la ansiedad son factores que disminuyen el deseo sexual. Entonces, en este caso de esta señorita que está súper joven, habría primero que descartar el tumor orgánico y posterior a eso ver si es idiopático, ¿no? Qué importante lo que nos está mencionando, todos estos consejos súper anotados, pero nos encantaría tener alguna recomendación o conclusión final para toda la gente que le está viendo en este momento, doctora. Bueno, mi recomendación sería que primero hay dos cosas muy importantes que no tenemos que olvidar, que es la prevención y el control, ¿no? Entonces, tenemos que prevenir antes de tener alguna enfermedad que nos disminuya el deseo sexual. Hay que hacernos chequeos, comer saludable, disminuir el consumo del alcohol, del tabaco, en el caso de los varones. De repente también aumentar el ejercicio físico y sobre todo controlarnos con nuestros médicos especialistas. Nosotros en CISOL de Camaná estamos atendiendo con una serie de cantidad de médicos especialistas, urólogos, endocrinólogos, ginecólogos, neurólogos que tienen mucho que ver y trabajan de la mano para tratar este tema de justamente la disminución del deseo sexual. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre un gusto la participación de todos ustedes aquí en el programa para el beneficio de todos nuestros televidentes. Hemos estado con la doctora Débora Ferrer Cuadros, quien es médico general de CISOL Salud de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Nosotros vamos a hacer una pausa, amigos, pero ustedes no se nos muevan porque al regresar nuestras líneas totalmente disponibles para que ustedes puedan hacer consultas sobre nutrición. Ya regresamos. Amigos, estamos de regreso en Cuerpo Médico y en nuestro momento de nutrición y como les dije, lista para poder resolver sus consultas. Ya ingresó la primera llamada desde El Cercado. Ahí está Alicia con una consulta. ¿Cómo estás, Alicia? Te escucho. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, justamente esto, como le estaba indicando, tengo mi niña de más o menos 9 años. Anteriormente estaba, bueno, arriba de los 15.8, 15.6 de hemoglobina, pero hace más o menos ya prácticamente casi un mes, ¿no? Le llevé para que le hagan sus análisis y total que ha bajado, está con 13.4. Entiendo. ¿no? Entonces, bueno, no sé, conversando a veces, como dicen, ¿no? Con otras personas, te dicen, no, a veces es por la edad y como es mujercita, de repente esto, ¿no? Y yo quisiera saber si es que... Alicia, dos preguntitas. Yo sé que tu niña es pequeña todavía, pero ¿por ahí que está menstruando, sabes? No. No está menstruando. No, ok. todavía. ¿Han habido cambios en su alimentación? No. Ok. Bien, lo primero que te debo decir es que teniendo 13 hemoglobinas, ella aún está en rangos normales, no necesita ninguna suplementación, pero sí tener su control pediátrico en el tiempo que te esté indicando. Eso es bien importante para ver qué está pasando. A veces ocurre que existen parásitos también en las personas y podría ser una de las causas de la disminución de hemoglobina si es que no ha cambiado nada en la dieta. Hay que seguir observando, hazle una dieta balanceada, saludables, incluye al menos 1 o 2 veces por semana alimentos muy ricos en hierro como sangrecita,
hígado o alguna carne de res. Y tenemos ya, ahora sí, otra siguiente llamada. Se trata de Julio, que nos está llamando desde Huánuco. ¿Cómo estás, Julio? Sí, buenas tardes, señorita. Muchas gracias por la consulta. Tengo una consulta, señorita. Mira, no sé si estará indicado la palta o algunos tipos de grasas naturales para la gastritis. Excelente. Sí, Julio, te escuché perfecto. Si es que las grasas están contraindicadas en el caso de la gastritis, en realidad no. Las grasas las que me mencionas, como la palta, las nueces, el aceite de oliva, las aceitunas, puedes incluirlas en tu dieta. Pero las grasas que vienen de la fritura, esas sí debes retirarlas porque te pueden afectar. Ahora bien, en el caso de los frutos secos, como por ejemplo el maní, las almendras, etcétera, fíjate si es que estas las toleras bien, porque en algunas personas les generan mucho gas y con eso incrementan los síntomas de gastritis. Pero en términos generales sí deberías poder consumirlos. Y tenemos más consultas, a ver de dónde nos están llegando las consultas. Tenemos una desde el WhatsApp, en esta oportunidad es un audio. Vamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal? Soy Diego. Quería hacer una consulta. Quería saber si realmente son más saludables las leches vegetales que la leche de vaca. Excelente, gracias también por tu pregunta. ¿Son nutritivas, Diego? La verdad es que sí, las dos son sumamente nutritivas. ¿Saludables? También. ¿Son equivalentes? La respuesta es no. Mientras que la leche de vaca es una fuente de proteína de origen animal, donde generalmente concentra calcio, vitamina D y por supuesto otros nutrientes, pero estos son los tres que destacan. En el caso de las bebidas vegetales, generalmente son los aceites insaturados, es decir, la grasa vegetal la que predomina, y también por supuesto minerales y vitaminas propios del alimento de origen. Por ejemplo, si es de almendra o si es de coco o incluso si es que es de arroz, y ahí van cambiando las composiciones. En conclusión, nutritivas sí, equivalentes no lo son. Y bien, no sé si tenemos más consultas, esta vez nos llega desde el Twitter. Vamos a ver qué nos están consultando. Laura nos dice, Laura Molina, mi madre tiene hipotiroidismo y algo de sobrepeso, pero nunca cuida su alimentación. A veces le da mucha ansiedad y come harinas o chatarra. ¿Qué podría darle para calmar la ansiedad? Mi querida Laura, me da mucho gusto que estás preocupada por tu mami. Ella definitivamente va a requerir una orientación. Si ella sigue con esta conducta, va a generar mayores problemas de salud. Y si lo que tiene principalmente es ansiedad, has identificado que ese es el motivo del consumo excesivo y de malos alimentos, pues tal vez un psicólogo o una psicóloga podría ayudarla. Y en ese caso, después de un tiempo, podría evaluarse la necesidad de alguna medicación si es que con la psicología esto no mejora. Otra de las cosas que también te puedo recomendar es que haga actividad física. Eso también va a hacer que tenga una mente bastante más positiva. Tenemos otra consulta que nos llega desde el Facebook. Vamos a leerla. En este caso nos está escribiendo Rebeca Colán. Dice, ¿qué debería comer después de ir al gimnasio? Mi rutina dura 1 hora y media, peso 60 kilos. Gracias, Rebeca, por tu consulta. No sé si estás dentro de un sobrepeso o no, sin embargo, si estás dentro de un peso normal, pues puedes seguir hidratándote con agua, probablemente una fruta, un yogur o incluso un huevito duro, que es una fuente de proteína, podría ser una buena indicación luego de tu ejercicio. Pero si estás con sobrepeso o con obesidad, probablemente solamente el agua sea suficiente. Tampoco me has contado en qué momento del día haces esa actividad física. Y mira que cuántos factores, no solamente te lo comento a ti, Rebeca, sino a todas las personas que tienen esta inquietud. ¿En qué momento hago el ejercicio? Si estoy haciéndolo temprano, si es que esto es antes o después de alguna comida principal, o si es en la noche, va a definir qué me conviene más consumir antes o después. Así que mucho cuidado con lo que tomamos con el ejercicio. Seguimos con más consultas. En esta oportunidad tenemos un audio desde el WhatsApp. Vamos a ver qué nos están preguntando. Doctora, buenas tardes. Tengo una consulta. A veces cuando tomo café con leche 1 hora y media antes de dormir, más o menos, tengo reflujo. Y eso me causa problemas. Y también cuando en el almuerzo como fruta me dan muchos gases, no sé qué hacer. ¿Qué me recomienda?
Pues estimado, si ya has identificado que esto te está generando problemas, es lo primero que tienes que hacer, retirarlo. El café, si te está dando reflujo antes de dormir, retíralo de tu dieta. Y si las frutas muy cercanas a la hora del almuerzo te generan gases, simplemente espacia ese tiempo. Sí te conviene tomarlo en el desayuno, pero puedes extenderla a una media mañana o a una media tarde para evitar ese malestar. Y bien amigos, así terminamos nuestro momento de nutrición, pero también aprovecho para despedirnos y desearles que tengan un lindo día y que sigan disfrutando de nuestra programación aquí en TV Perú. Hasta mañana.